Amalia cambiaba horas de sueño por carreras de moto y proyectos mal pagados. Bruno escondía su identidad millonaria detrás de un apellido común y un apartamento alquilado. Cuando sus caminos se cruzaron en un accidente de tráfico, nació una conexión improbable y la sospecha de un pasado en común enterrado durante años. Fiestas con máscaras, un hijo sin padre, una marca de nacimiento olvidada y la verdad surgiendo donde menos se espera. Esta no es solo una historia de reencuentro, es sobre el destino, los secretos y el poder avasallador de un amor que resiste hasta el olvido. Esta historia te emocionará y te dejará en lágrimas. Suscríbete al canal y comenta de qué ciudad nos estás escuchando. La moto serpenteaba hábilmente entre los coches parados en el atasco de la avenida Norte-Sur. Amalia Cruz ajustó la mochila térmica en su espalda y aceleró al ver que el semáforo se ponía en verde. El reloj marcaba las 18:47. Todavía tenía 3 entregas que hacer antes de recoger a Frederico en casa de doña Zulmira. «Solo una semana más», murmuró para sí misma dentro del casco. «Solo una semana más y quizá pueda juntar lo suficiente para la matrícula». A los 28 años, Amalia vivía en una constante cuenta regresiva. Plazos para entregas, plazos para mensualidades, plazos para medicamentos, plazos para sueños pospuestos. Su pequeño apartamento en el Jardín Santa Ginebra, en la periferia de Campinas, estaba cada vez más apretado para ella y su hijo de 5 años. La escuela estatal más cercana tenía una pésima evaluación y la particular más accesible exigía una matrícula que costaba casi 2 meses de su salario como diseñadora freelance. Así que, además del trabajo formal en un pequeño estudio de diseño gráfico durante el día, Amalia hacía entregas por aplicación todas las noches y los fines de semana. El dinero extra iba directamente a una cuenta de ahorros bautizada como Futuro de Fred, un fondo que ella soñaba con convertir en el pago inicial de una casa propia en un mejor barrio, con una escuela decente para su hijo. La entrega en el Pisitzontintest, condominio de lujo de Alphaville, fue rápida. El cliente ni siquiera miró su rostro cuando abrió la puerta. Solo tomó la bolsa con la cena japonesa y cerró nuevamente, como si los repartidores fueran invisibles. Amalia ya estaba acostumbrada. 7 de cada 10 clientes ni siquiera se molestaban en decir gracias. En el camino a la siguiente entrega, su celular sonó dentro del bolsillo. Deteniendo la moto en el arcén, vio el nombre de doña Zulmira en la pantalla. «Hola, doña Azul. ¿Todo bien con Fred? Estoy terminando las entregas y...» «Calma, niña. ¿Está todo bien?», interrumpió la voz ronca y cariñosa de la señora de 67 años que cuidaba de Frederico todas las noches. «Solo quería avisarte que el niño se durmió. Se trabó la lengua de tanto hablar sobre ese concurso de dibujo de la escuela. Apenas tocó la cena. No hay prisa. Déjalo dormir allí hoy. Mañana lo recogerás. Es sábado, de todos modos». Amalia sintió el familiar apretón en el pecho. La culpa de otra noche lejos de su hijo. «¿Estás segura, doña Azul? No quiero molestarte». «Qué molestia, niña. Fred es un ángel, lo sabes. Además, mi nieto adoró tener compañía para jugar a ese videojuego. Ve y haz tus entregas tranquila». Después de colgar, Amalia se permitió unos segundos de alivio. Podría aceptar algunas carreras más y aumentar las ganancias de la noche. Cada real importaba, cuando se tenía un sueño con fecha de vencimiento. Estaba a punto de reanudar el viaje, cuando un auto negro de lujo, un Audi A5, giró bruscamente en la calle, casi golpeando su moto. Por reflejo, ella se desequilibró y cayó, la moto cayendo sobre su pierna derecha. «¿Pero qué diablos?», gritó, tratando de empujar el vehículo para liberarse. El conductor del Audi se detuvo inmediatamente y saltó del auto. Era un hombre alto, de complexión atlética, vestido con un traje azul marino que gritaba caro en cada costura. Sus cabellos castaño oscuros estaban perfectamente peinados hacia atrás, y sus ojos de un castaño claro, casi dorado, expresaban genuina preocupación. «Dios mío, ¿estás bien? Lo siento, estaba distraído y no te vi parada», dijo, corriendo, para ayudarla a levantarse.
Amalia sintió un pinchazo de dolor en la pierna, pero lo que realmente la molestó fue el rasguño profundo en la carrocería de su Honda usada que había comprado con tanto sacrificio el año anterior. «Míralo. ¿Qué has hecho? ¿Tienes idea de cuánto cuesta arreglar esto?», dijo, quitándose el casco y revelando su cabello pelirrojo recogido en un moño improvisado. Algunos mechones sueltos enmarcaban su rostro enrojecido de ira, resaltando sus ojos color miel. El hombre se detuvo por un instante, como si algo en ella lo hubiera impresionado. Luego, rápidamente recuperó la compostura. «Pagaré por el arreglo. Claro, fue totalmente mi culpa», dijo, sacando su celular del bolsillo. «Podemos hacer el boletín de ocurrencia en línea ahora mismo». «No tengo tiempo para eso», interrumpió Amalia, verificando si la mochila térmica de entregas estaba intacta. «Tengo 3 entregas más que hacer y ya estoy atrasada. Déjame al menos llevarte al hospital para revisar esa pierna. Parece que estás cojeando». «Estoy bien, solo necesito tu contacto para resolver esto después», dijo tomando su propio celular. «Nombre y teléfono, por favor». El hombre dudó por un instante. «Bruno», respondió finalmente. «Bruno Silva. ¿Puedo anotar mi número?». Amalia frunció el ceño, notando la vacilación. Probablemente otro rico tratando de evadir la responsabilidad, pero la moto aún encendía y la pierna, aunque dolorida, parecía solo levemente contusionada. «Está bien, señor Silva. Me pondré en contacto sobre el arreglo de la moto», dijo, guardando el teléfono en el bolsillo y volviendo a ponerse el casco. «Agradecería que condujeras con más atención la próxima vez. No todos tenemos el privilegio de cambiar de auto cuando destruimos». 1. Bruno parecía genuinamente avergonzado. «Lo siento, realmente. Y ten cuidado». Amalia solo asintió y se fue, ignorando el dolor en la pierna. No podía permitirse el lujo de perder tiempo con accidentes u hospitales, no cuando cada minuto significaba dinero y cada real acercaba a Federico a una vida mejor. Lo que ella no notó mientras se alejaba fue la expresión intrigada en el rostro de Bruno. Algo en esa repartidora pelirroja lo conmovió de una manera inexplicable, una sensación extraña de familiaridad, como un déjà vu que no podía ubicar en su memoria. Bruno Carvalho, o Bruno Silva, como acababa de presentarse, observó la moto desaparecer en la curva y suspiró profundamente. No planeaba comenzar su exilio voluntario con un accidente. Después de 6 años construyendo Carvalho Design and Innovation, desde cero hasta convertirse en una de las mayores empresas de diseño de América Latina, Bruno finalmente necesitaba un descanso. No de las responsabilidades empresariales, sino de la presión social que venía con el éxito, especialmente de la insistencia de su principal inversora, Vera Mendonça, en convertirlo en el yerno perfecto para su hija Débora. «Necesito un mes para respirar», había dicho a su asistente personal Enrique, mientras planeaban la fuga temporal. Un mes siendo solo Bruno Silva, un consultor normal, viviendo en un apartamento común, sin chofer, sin asistentes, sin expectativas. El plan era simple: alquilar un apartamento amueblado en un barrio de clase media, trabajar de forma remota y solo presentarse en la empresa cuando fuera absolutamente necesario, disfrazado de consultor externo. La identidad alternativa no era una mentira completa. Silva era el apellido de su madre biológica, que lo había abandonado en la puerta de un orfanato cuando tenía solo 2 días de vida. Ahora, parado al borde de la calle después del casi accidente, Bruno se preguntaba si realmente podría llevar esa vida anónima sin causar problemas. Suspirando, volvió al auto y condujo las últimas cuadras hasta el edificio Primavera, donde había alquilado el apartamento 702. El edificio era exactamente lo que buscaba, ni lujoso ni decadente, solo un condominio común de clase media con 1900, seguridad básica y estructura funcional, perfecto para quien quería pasar desapercibido. Mientras subía en el ascensor, cargando solo una mochila y una maleta pequeña, Bruno reflexionaba sobre la extraña sensación que había tenido al ver a la repartidora. Esos ojos color miel parecían conocidos, aunque estaba seguro de que nunca se habían cruzado antes.
El ascensor se detuvo en el 7º piso. Cuando las puertas se abrieron, Bruno se encontró cara a cara con un niño rubio de aproximadamente 5 años, sentado en el pasillo frente a una puerta, dibujando concentrado en un cuaderno. «Hola», dijo Bruno, sorprendido de ver a un niño solo en el pasillo a esa hora. El niño levantó la mirada. Tenía ojos castaño claros, expresivos, y una sonrisa contagiosa que reveló un hueco donde faltaban 2 dientes de leche. «Hola, señor. ¿Vives aquí?» «Voy a vivir en el apartamento 702», respondió Bruno, señalando la puerta del otro lado del pasillo. «¿Y tú?» «Yo vivo aquí en el 701», señaló la puerta donde estaba sentado. «Soy Frederico, pero todos me llaman Fred. ¿Tienes hijo?» La pregunta directa tomó a Bruno por sorpresa. «No, no tengo». «¿Por qué?» «Porque la mayoría de los adultos ya tienen hijos. Mi mamá me tuvo cuando era muy joven. Ella dice que soy el mejor regalo que ha recibido», dijo el niño con orgullo. «Tienes cara de que serías un buen padre. Mi padre se fue antes de que yo naciera, ¿sabías? Pero mi mamá dice que él no sabía que yo existía, así que no fue por mal». Algo en la forma en que el niño compartía detalles íntimos de su vida conmovió profundamente a Bruno. Colocó la maleta en el suelo y se agachó para estar a la altura del niño. «Tu dibujo parece interesante. ¿Qué es?» El rostro de Fred se iluminó. «Es un dibujo para el concurso de la escuela. Voy a dibujar el edificio donde vivimos, pero con superpoderes. Mira, aquí habrá un tobogán que va desde la azotea hasta el suelo, y aquí un ascensor que lee los pensamientos y te lleva exactamente a donde quieres ir». «Muy creativo», comentó Bruno, genuinamente impresionado por la imaginación del niño. «¿Y por qué estás dibujando en el pasillo?» Fred suspiró dramáticamente. «Porque doña Zulmira, que me cuida cuando mi mamá está trabajando, tuvo que salir a comprar medicina para la presión. Ella vive en el 2º piso. Yo le dije que podía esperar a mi mamá solo. Ya soy grande». Bruno se sintió de repente preocupado. «¿Tu mamá sabe que estás solo en el pasillo?» «Ella llegará pronto. Está haciendo entregas en moto. Trabaja todo el día diseñando cosas en una computadora, pero por la noche entrega comida por aplicación para juntar dinero para mi nueva escuela». Una sospecha comenzó a formarse en la mente de Bruno. «¿Tu mamá tiene cabello pelirrojo?» «Sí, el cabello más bonito del mundo. ¿Cómo lo sabes?» Antes de que Bruno pudiera responder, se escuchó el ruido del ascensor llegando nuevamente. Las puertas se abrieron, revelando a Amalia, aún con el uniforme de repartidora, cojeando ligeramente. «Fred, ¿qué estás haciendo en el pasillo?» «¿Dónde está doña Zulmira?», preguntó alarmada, hasta que su mirada se desvió hacia la figura agachada al lado de su hijo. Sus ojos se agrandaron en reconocimiento. «¿Ustedes se conocen?», preguntó Fred, mirando emocionado de uno a otro. «Nos conocimos hoy en una situación un poco complicada», respondió Bruno, levantándose y extendiendo la mano. «Bruno Silva. Parece que somos vecinos ahora». Amalia miraba incrédula al hombre que casi la atropellara y a la puerta del apartamento frente al suyo. «¿Vives aquí, en el edificio Primavera?», preguntó desconfiada. «¿A partir de hoy?» «Sí», confirmó Bruno. «Apartamento 702. El señor dijo que no tiene hijos, mamá», informó Fred, importante. «Pero creo que tiene cara de que sería un buen padre, ¿no, Fred?» Amalia se sonrojó de vergüenza. «Disculpa, él habla mucho con extraños». «No hay problema», sonrió. «Bruno, es un niño muy listo. Listo pero desobediente. Debería estar esperando dentro del apartamento de doña Zulmira, no en el pasillo», dijo Amalia, mirando seriamente a su hijo. «¿Dónde está ella?» «Fue a comprar medicina para la presión. Pero yo estuve bien, mamá. Y hice un nuevo amigo», dijo Fred señalando orgullosamente a Bruno. Amalia suspiró pasando la mano por su cabello pelirrojo. «Vamos a entrar, Fred. Ya es tarde y mañana tenemos el paseo en el parque, ¿recuerdas?» «¿Puedo mostrarle mi dibujo a Bruno antes?» «El señor Silva debe estar cansado y en realidad», interrumpió Bruno, «me encantaría ver el dibujo final cuando esté listo. Parece que será increíble». La sonrisa que Fred le dio fue tan radiante que Bruno sintió algo extraño en el pecho,
una sensación de calor que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. «Genial, lo terminaré pronto para enseñártelo», dijo Fred, tomando su cuaderno y corriendo hacia el apartamento. Cuando se quedaron solos en el pasillo, Amalia miró a Bruno con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «Tasca, coincidencia extraña, ¿no?» «Muy», coincidió Bruno. «Mira, sobre el accidente podemos resolverlo mañana. Estoy exhausta y necesito bañar a Fred». Ella mordió el labio, pareciendo indecisa. Luego añadió, «Si quieres, ven a tomar un café. El domingo, puedo hacer un presupuesto del arreglo de la moto y hablamos sobre el pago». «Sería genial», respondió Bruno, genuinamente agradecido por la apertura. «¿A qué hora?» «Después del almuerzo, como a las 3 de la tarde. Fred generalmente toma una siesta a esa hora. Estaré allí». Cuando Amalia cerró la puerta detrás de sí, Bruno permaneció en el pasillo por un momento, tratando de procesar la extraña secuencia de eventos que lo habían llevado a convertirse en vecino de la mujer que casi atropelló horas antes. ¿Coincidencia o destino? Él no solía creer en el destino, pero algo en ese encuentro parecía predestinado. Entrando en su nuevo apartamento temporal, funcional pero con decoración impersonal típica de inmuebles para alquiler, Bruno se preguntó si su idea de alejarse de la vida de CEO para respirar no terminaría trayendo más complicaciones de las que anticipaba. Lo que no podía explicar era por qué la imagen de Amalia quitándose el casco, con su cabello pelirrojo iluminado por el sol poniente, seguía volviendo a su mente, y por qué, al ver a ese niño rubio de ojos castaño claros, sintió una conexión tan instantánea e inexplicable. Quizás ese mes de exilio fuera más interesante de lo que había planeado. El domingo amaneció soleado en Campinas. Amalia despertó con el peso familiar de Frederico, saltando en su cama, su sonrisa matutina más efectiva que cualquier despertador. «Mamá, despierta. Hoy es día de parque», dijo el niño, ya vestido con su camiseta favorita del hombre araña y shorts jeans, listo para la aventura prometida. «Buenos días, pequeño», murmuró Amalia, frotándose los ojos y verificando el reloj. 7:15. El domingo era su único día completamente libre, sin el estudio de diseño ni entregas, dedicado exclusivamente a Fred. «¿Ya te lavaste los dientes?» «Sí, y ya separé los juguetes para llevar al parque, y hice un dibujo nuevo para que Bruno lo vea. ¿Él va al parque con nosotros?» Amalia se sentó en la cama, de repente más despierta. «No, Fred. El señor Silva es solo nuestro vecino, no un amigo de la familia». «Pero él podría convertirse en un amigo, ¿no?», dijo el niño, inclinando la cabeza, sus ojos castaño claros, brillando con esperanza genuina. «Él no tiene a nadie con quien jugar los domingos, como tú sabes. Fred, ya hemos hablado sobre hablar con extraños». «Él no es un extraño, mamá. Es nuestro vecino», argumentó el niño con su lógica impecable de 5 años. «Y tú lo invitaste a venir aquí hoy para resolver un asunto de adultos», aclaró ella, levantándose y llevando a su hijo en un abrazo de oso que lo hizo reír. «Ahora vamos a desayunar. Tenemos un parque esperándonos». El Parque Portugal, cariñosamente llamado Lagoa do Taquaral por los campineños, estaba animado como siempre los domingos. Familias se esparcían por el césped, niños corrían en todas direcciones y el aroma a palomitas de maíz y algodón de azúcar llenaba el aire. Frederico corría de un juego a otro con energía inagotable, mientras Amalia lo observaba sentada en un banco a la sombra, garabateando distraídamente en su cuaderno de dibujos. Aunque el diseño digital era su sustento, el dibujo a mano libre seguía siendo su pasión secreta, algo que hacía solo para sí misma. «Mamá, mira lo que encontré», dijo Fred, corriendo hacia ella sin aliento, sosteniendo algo en la mano. «¿Qué es, amor?», preguntó Amalia, cerrando el cuaderno curiosa. «Una moneda de la suerte», dijo el niño, abriendo la mano y revelando una moneda antigua y gastada. «El hombre del algodón de azúcar dijo que cuando encuentras una moneda, debes hacer un deseo». «¿Ah, sí? ¿Y cuál fue tu deseo?». Fred sonrió misteriosamente. «No puedo decirlo, sino no se cumple». «Entiendo»,
dijo Amalia desordenando el cabello rubio de su hijo. ¿Tienes hambre? ¿Podemos almorzar en el restaurante del parque? Sí, quiero un perrito caliente. Mientras caminaban hacia el pequeño restaurante junto al lago, Amalia revisó el reloj. Casi mediodía. En 3 horas, Bruno estaría en su apartamento para discutir el arreglo de la moto. Todavía no sabía cómo se sentía al respecto. Por un lado, necesitaba el dinero para la reparación. Por otro, había algo en Bruno que la ponía inexplicablemente incómoda. No de manera amenazante, sino como si él pudiera ver a través de ella más allá de la fachada cuidadosamente construida. «Mamá, mira, es Bruno», dijo la voz emocionada de Fred interrumpiendo sus pensamientos. Amalia levantó la mirada y su corazón dio un salto. A menos de 10 metros de ellos, Bruno Silva estaba sentado solo en una mesa, vestido casualmente, con jeans y camiseta blanca, leyendo algo en su tableta. Fred no esperó a que ella completara la frase. El niño ya corría en dirección al hombre. «Bruno, Bruno, mira quién está aquí», gritó Fred, abrazando las piernas de Bruno. Este se levantó justo a tiempo para recibir el impacto entusiasta del niño. «Hola, campeón, qué coincidencia», dijo, desordenando el cabello del niño. Luego miró a Amalia, que se acercaba con una expresión dividida entre el embarazo y la resignación. «Hola, Amalia. Domingo en el parque también es nuestro. Ritual de domingo», explicó ella, acercándose más. «Fred no debería salir corriendo así, pero...» «Es Bruno, mamá», protestó el niño, como si eso lo explicara todo. «¿Quieres almorzar con nosotros?» «Mamá dijo que vamos a comer perritos calientes». Bruno miró a Amalia, claramente esperando su aprobación antes de responder. «No quiero molestar en su día». Ella dudó. Lo último que quería era compartir su precioso domingo con un extraño. Por otro lado, Fred ya la miraba con esos ojos suplicantes que eran prácticamente imposibles de resistir. «Puedes unirte a nosotros si quieres», ofreció finalmente, «ya que nos encontraremos más tarde de cualquier manera». «Gracias. Prometo no ser una molestia». «Genial», celebró Fred, tomando la mano de Bruno como si fuera lo más natural del mundo. «Yo seré tu guía. Conozco todo aquí». Durante el almuerzo, Amalia observó sorprendida cómo Bruno parecía genuinamente interesado en las historias interminables de Fred sobre la escuela, los dibujos y sus teorías sobre por qué los patos del lago siempre parecían estar riendo. No era la atención educada que los adultos solían fingir con los niños, sino un interés auténtico que hacía que Fred prácticamente brillara. «Eres bueno con los niños», comentó ella cuando Fred se alejó para comprar algo de un vendedor ambulante cercano, aún visible desde donde estaban sentados. «Crecí en un orfanato con muchos niños más pequeños», explicó Bruno. «Aprendí desde temprano a cuidar de los más jóvenes». «Orfanato. Lo siento mucho». «Forma parte de quién soy», se encogió de hombros. «Fui abandonado cuando era un bebé. Nunca conocí a mis padres biológicos. Debe haber sido difícil». «Lo fue, pero también me dio perspectiva. Aprendí a valorar las conexiones reales, no basadas en la obligación o la sangre, sino en la elección». Bruno miró a Fred, que soplaba burbujas gigantes con una expresión de pura alegría. «Tu hijo es increíble, tan lleno de vida y curiosidad». «Gracias», respondió Amalia, una sonrisa orgullosa suavizando sus rasgos. «Él es mi mayor logro». «¿Y el padre?», preguntó Bruno, antes de poder contenerse. «Lo siento, no es de mi incumbencia». Amalia se tensó por un momento. Luego relajó los hombros. Fred nunca conoció a su padre. Fue una relación breve en la universidad. Cuando descubrí que estaba embarazada, él ya había desaparecido. «¿Él sabe sobre Fred?» «No». En ese momento, ni siquiera sabía su nombre real. Rió, sin humor. «Parece una locura, pero fue durante una fiesta de disfraces. Máscaras, nombres falsos, una noche de escapismo de la realidad». Algo en la historia hizo que Bruno frunciera el ceño, como si intentara recordar algo distante. «¿Qué tipo de fiesta?» «Una celebración de graduación del curso de artes escénicas. Todos tenían que ir disfrazados como personajes de algún clásico teatral».
Amalia se encogió de hombros, incómoda con el rumbo de la conversación. En fin, agua, pasada. Fred y yo nos las hemos arreglado bien solos. Bruno parecía querer decir algo más, pero fue interrumpido por el regreso ruidoso de Federico, que traía no solo la pistola de burbujas, sino también un algodón de azúcar gigante. «Mira lo que compré, mamá. El señor me dio un descuento, porque le dije que era para compartir con ustedes». El resto de la tarde transcurrió sorprendentemente agradable. Amalia observó cómo Bruno se integraba naturalmente a la dinámica entre ella y Fred, como si hubiera un espacio vacío esperando ser llenado. Era extraño cómo, en solo unas horas, él parecía haber derribado varias de las barreras que ella mantenía cuidadosamente erigidas alrededor de su pequeña familia. Cuando regresaron al edificio Primavera, ya pasaban de las 4 de la tarde. Fred, exhausto de la aventura en el parque, se durmió en el auto de Bruno, que se había ofrecido a llevarlos de vuelta. «Se apagó por completo», comentó Bruno, mirando por el espejo retrovisor al niño dormido en el asiento trasero, abrazado a la pistola de burbujas. «Los domingos en el parque siempre tienen ese efecto», respondió Amalia, sonriendo al observar a su hijo. «Gracias por el viaje y por ser tan amable con él». «De nada. Fue un placer», dijo Bruno con una sinceridad que la conmovió. «Aún sobre el arreglo de la moto». «Sí», dijo Amalia, que casi había olvidado la razón original por la que Bruno vendría a su apartamento. «Bueno, ya que estamos aquí, podemos resolverlo ahora si quieres». En el apartamento, Amalia puso a Fred en la cama, que ni se movió durante la transferencia. Cerró la puerta del cuarto en silencio y encontró a Bruno observando las ilustraciones enmarcadas en la pared de la pequeña sala. «¿Hiciste estos dibujos?», preguntó él, estudiando un cuadro en particular. Una ilustración de un pequeño príncipe en un planeta minúsculo. «Sí, es un hobby, pero también es como me gano la vida», dijo ella acercándose. «Trabajo en un estudio de diseño durante el día». «Son increíbles», dijo Bruno con sinceridad. «Hay algo vivo en ellos». «No sé explicar». «Gracias», dijo Amalia, sintiéndose extrañamente tímida bajo la mirada admirativa de él. «¿Café?» «Me encantaría». En la pequeña cocina integrada, mientras preparaba el café, Amalia intentó organizar sus pensamientos. El día había tomado un rumbo completamente inesperado. Había planeado solo una rápida conversación sobre el arreglo de la moto, pero ahora Bruno Silva, un extraño hace menos de 48 horas, sabía más sobre su vida personal que muchos de sus colegas de trabajo. «¿Cuánto costará el arreglo?», preguntó Bruno sentándose a la mesa de la cocina. «Llamé al taller ayer», dijo Amalia, colocando una taza de café frente a él. «Unos $1,200 más o menos. La carrocería quedó bastante abollada». Bruno hizo una mueca. «Lo siento mucho. Transferiré el valor hoy mismo para ti». «En realidad», dudó, «me gustaría cubrir también los días que estarás sin la moto. Debe afectar tus entregas». Amalia sintió que el orgullo luchaba contra la necesidad. Práctica. Detestaba aceptar caridad, pero la realidad era que necesitaba ese dinero para el fondo escolar de Fred. «No es necesario. El taller me prestará una moto de reemplazo». «Insisto, fue mi culpa», dijo Bruno, sacando su celular. «Pásame tus datos». «Bancarios». Mientras ella dictaba los números de su cuenta, Amalia sintió un calor subiendo por su cuello al notar que Bruno la miraba intensamente en su hombro izquierdo, parcialmente expuesto por la blusa de tirantes que llevaba. «¿Algún problema?», preguntó de repente, consciente de esa marca en su hombro. «¿Esa marca en tu hombro?», preguntó Bruno, como si estuviera hipnotizado. «Es de nacimiento», dijo Amalia, instintivamente cubriendo la pequeña marca en forma de estrella con la mano. «Sí, ¿por qué?» «Por nada», dijo él desviando la mirada, pero parecía perturbado. «Solo me recordó algo». Un silencio extraño cayó sobre ellos, cargado de algo indefinible. Bruno terminó la transferencia y luego se levantó abruptamente. «Necesito irme. Tengo una videoconferencia en media hora». Parecía ansioso por irse, como si el apartamento de repente lo sofocara. «Gracias por el café, Amalia»,
dijo cuando ya estaba en la puerta. «Está todo bien», dijo ella. Él se volvió, su mirada encontrando la de ella con una intensidad perturbadora. ¿Alguna vez has tenido esa extraña sensación de que conoces a alguien, aunque estés segura de que nunca... ¿Se han encontrado antes? La pregunta la tomó desprevenida. A veces, ¿por qué? Por nada importante, dijo él forzando una sonrisa. Hasta mañana, Amalia. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Amalia permaneció inmóvil, un escalofrío inexplicable recorriendo su columna. La forma en que Bruno había mirado su marca de nacimiento era como si hubiera visto un fantasma. En la soledad de su apartamento, Bruno caminaba de un lado a otro, su mente en un torbellino. La marca de nacimiento en forma de estrella en el hombro de Amalia había despertado un recuerdo que había mantenido enterrado durante 5 años. El recuerdo de una noche que cambió su vida, una fiesta de disfraces en la universidad, él vestido, como Hamlet, usando una máscara que cubría la mitad de su rostro, una mujer misteriosa disfrazada de Ofelia, con cabello pelirrojo y una pequeña marca en forma de estrella en el hombro izquierdo. «No puede ser una coincidencia», murmuró para sí mismo. La fiesta, los disfraces, las máscaras, los personajes de teatro y Fred, el niño de 5 años con sus mismos ojos castaño claros, la misma sonrisa, incluso la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba curioso, un gesto que sus colegas de trabajo a menudo comentaban. Las implicaciones lo golpearon como un puñetazo. Si Amalia era realmente la mujer de la fiesta, y si el tiempo coincidía, Federico podría ser su hijo. Bruno se sentó pesadamente en el sofá, tratando de procesar la posibilidad. Durante años se había preguntado sobre esa noche, sobre la mujer que desapareció a la mañana siguiente, dejando solo el recuerdo de una conexión que parecía trascender lo físico. Muchas veces pensó que quizás la había imaginado, una fantasía creada por la presión de los últimos días en 1900, la universidad. «Necesito estar seguro», decidió tomando el teléfono. «Enrique, soy yo. Necesito un favor urgente y absolutamente confidencial». A la mañana siguiente, Amalia despertó con el sonido del despertador a las 6 en punto. La rutina del lunes comenzaba temprano: preparar a Fred para la escuela, tomar el autobús hasta el estudio en el centro, trabajar hasta las 5 de la tarde, luego correr a buscar a su hijo en la escuela antes de que cerrara a las 6. Sin la moto, el trayecto sería aún más complicado, involucrando 2 transbordos y al menos 40 minutos más de viaje. «Fred, hora de despertar», llamó, entrando en la habitación de su hijo. Para su sorpresa, el niño ya estaba despierto, sentado en la cama, dibujando. «Buenos días, mamá. Estoy haciendo un dibujo de Bruno. ¿Crees que le gustará?» Amalia miró el dibujo, una representación sorprendentemente precisa de Bruno, considerando que fue hecho por un niño de 5 años. Lo que más la impresionó, sin embargo, fue cómo Fred había capturado no solo la apariencia física, sino algo de la esencia de Bruno, la misma inclinación de cabeza, la misma mirada atenta. «Está muy bien, cariño. Estoy segura de que le encantará», dijo ella, besando la parte superior de la cabeza de su hijo. «Ahora vamos a vestirnos. Tenemos un día ocupado por delante». Mientras preparaba el desayuno, Amalia fue sorprendida por un golpe en la puerta. Era demasiado temprano para visitas, especialmente un lunes. «Bruno», dijo ella, confundida al abrir la puerta y encontrarlo perfectamente vestido con un traje oscuro. «¿Pasó algo?» «Buenos días», dijo él pareciendo ligeramente nervioso. «Disculpa aparecer así, pero quería ofrecerles un viaje a ti y a Fred, ya que estás sin la moto». «Oh», dijo Amalia, que no esperaba eso. «Es muy amable, pero no. Quiero retrasarte». «No lo hará, de hecho voy al centro también», sonrió Bruno. «Además, creo que podemos hablar sobre algo importante en el camino». Algo en la forma en que dijo «importante» hizo que Amalia apretara los labios. Había una intensidad en su mirada que la puso de repente en alerta. «Bruno», dijo la voz alegre de Fred, interrumpiendo el momento. El niño corrió para abrazar las piernas del hombre. «Mira lo que hice para ti, Bruno».
Bruno se agachó para tomar el dibujo que Fred le extendía. Al ver la ilustración, su rostro se transformó. Primero sorpresa, luego una emoción cruda que intentó ocultar rápidamente. «Es increíble, Fred», dijo con la voz ligeramente quebrada. «Lo guardaré con mucho cariño». «¿Te gustó verdad? Mamá dijo que te gustaría». «Me gustó tanto que lo enmarcaré y lo pondré en mi escritorio», dijo Bruno mirando a Amalia. Algo no dicho pasó entre ellos. «Entonces, ¿aceptan el viaje?», dijo 20 minutos después. Estaban en el auto de Bruno. Fred, en el asiento trasero, tarareaba alegremente mientras jugaba en la tableta que Bruno, coincidentemente, había traído para él. «Parece que lo has pensado todo», comentó Amalia, en voz baja. «Intento estar preparado», dijo Bruno manteniendo los ojos en la carretera. A Amalia sobre lo que quería hablar. «Sí», respiró hondo. «La fiesta de disfraces que mencionaste ayer era en la Universidad Estatal de Campinas hace aproximadamente 6 años». Amalia sintió que el corazón le fallaba un latido. «¿Cómo lo sabes?» «Porque yo estuve allí», dijo Bruno, vestido como Hamlet con una máscara negra que cubría la mitad de mi rostro. El mundo pareció congelarse alrededor de Amalia. Memorias que había mantenido cuidadosamente archivadas surgieron como un tsunami. La música alta, las luces de colores, un hombre misterioso con ojos hipnóticos y una conversación que parecía durar una eternidad, la conexión instantánea que la había hecho tirar toda precaución por la ventana. «Ricardo», susurró usando el nombre falso que él le había dado esa noche. Bruno asintió lentamente. «En realidad, Bruno Ricardo Silva Carvalho, usé mi segundo nombre». «Esto no puede ser», dijo Amalia sintiéndose mareada. «¿Cómo lo sabes?» «Porque yo estuve allí», repitió Bruno, vestido como Hamlet con una máscara negra que cubría la mitad de mi rostro. La fiesta, los disfraces, las máscaras, los personajes de teatro. «Y Fred», dijo Amalia, mirando instintivamente hacia el asiento trasero, donde Fred continuaba absorto en su juego, ajeno a la conversación que cambiaría sus vidas. «Fred es mi hijo». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada con el peso de 6 años de secretos y coincidencias. Amalia sintió lágrimas quemando detrás de sus ojos. «Intenté encontrarte», confesó finalmente, su voz apenas un susurro. «Cuando descubrí que estaba embarazada, volví a la universidad buscando a Ricardo. Nadie lo conocía. Pensé que quizás me habías dado un nombre falso a propósito, que solo era una aventura de una noche». «Nunca fue solo eso para mí», dijo Bruno, con una intensidad que la tomó por sorpresa. «Esa noche cambió algo en mí. Yo también intenté encontrarte. Sabía que solo me habías dicho que te llamabas Lía y estudiabas artes. No había ninguna Lía matriculada en el departamento de artes. Lía es como mis amigos cercanos me llaman, diminutivo de Amalia», dijo ella, encogiéndose de hombros, incómoda con el rumbo de la conversación. «En fin, agua pasada. Fred y yo nos las hemos arreglado. Bien solos». Bruno parecía querer decir algo más, pero fue interrumpido por el regreso de Fred, que ahora observaba la calle por la ventana, señalando cosas animadamente para sí mismo. «Él tiene mis ojos», dijo Bruno suavemente. «Los mismos ojos castaño, claros, la misma sonrisa». «Siempre me pregunté de quién había heredado esa sonrisa», admitió Amalia. «El mismo gesto de inclinar la cabeza cuando está curioso». Un silencio cargado de emoción llenó el auto. Finalmente, Bruno habló. «Quiero ser parte de su vida, Amalia. Si él es realmente mi hijo, quiero ser un padre presente». «¿Cómo? ¿Podemos estar seguros?» «Prueba de ADN. Podemos hacerla hoy mismo, de forma privada y discreta». Amalia se sintió dividida entre la esperanza y el miedo. Por un lado, siempre había deseado que Fred tuviera un padre presente, alguien con quien compartir tanto las alegrías como las responsabilidades. Por otro, temía que Bruno pudiera desaparecer nuevamente, dejando un vacío aún mayor en la vida de su hijo. ¿Y si es positivo? ¿Qué pasa después? Bruno detuvo el auto frente a la escuela de Fred. Por un momento, solo observó al niño, en el asiento trasero, que ya se desabrochaba el cinturón,
ansioso por encontrar a sus amigos. Luego se volvió hacia Amalia con una seriedad que ella nunca había visto en su rostro. Hacemos lo que sea mejor para él, juntos. Mientras Fred bajaba del auto, Bruno salió rápidamente para ayudarlo con la mochila. Amalia los observó por la ventana, mientras él se agachaba para estar a la altura del niño, ajustándole el abrigo y diciéndole algo que hizo que Fred sonriera ampliamente. El gesto era tan naturalmente paternal que le apretó el corazón. Cuando Bruno volvió al auto, su expresión era diferente, decidida, enfocada, como si una decisión importante hubiera sido tomada. «Necesitamos hablar más sobre esto», dijo Amalia, aún procesando las revelaciones. «Todo esto es mucho para absorber de una vez». «Lo entiendo completamente», dijo Bruno. «Hay algo más que necesito decirte, algo sobre quién soy realmente». «¿Cómo así?» Él respiró hondo. «Bruno Silva es mi nombre, pero no soy un simple consultor como te hice pensar». Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las palabras. «En realidad soy Bruno Carvalho, CEO de Carvalho Design and Innovation». Amalia sintió como si el aire le hubiera sido arrancado de los pulmones. La CDI era una de las mayores empresas de diseño de América Latina, conocida por trabajos revolucionarios y por pagar los mejores salarios del mercado. «¿Por qué mentirías sobre eso?», preguntó, confundida y ligeramente dolida. No era exactamente una mentira, solo una omisión. «Estoy tratando de tener un mes de normalidad, lejos de las expectativas, de las obligaciones sociales, de las personas que solo se acercan por lo que puedo ofrecer». Bruno la miró con disculpa. «Nunca esperé que este exilio voluntario me llevara a encontrarte a ti y posiblemente a mi hijo». Amalia sintió que la cabeza le daba vueltas con las implicaciones. El hombre a su lado no era solo Bruno Silva, su nuevo vecino con quien había tenido un accidente de tráfico, sino Bruno Carvalho, uno de los empresarios más exitosos del país, posiblemente el padre de su hijo y definitivamente el hombre de esa noche que había cambiado su vida para siempre. «Esto es demasiado», logró decir finalmente. «Lo sé», suspiró Bruno. «Pero quiero que sepas que independientemente de quién sea profesionalmente, lo que sentí esa noche hace 6 años fue real, y lo que siento ahora, conociéndote a ti y a Fred, también lo es». Sus miradas se encontraron, y Amalia vio en esos ojos castaño claros los mismos ojos de Frederico, una sinceridad que era imposible de negar. «Necesito tiempo para procesar todo esto», dijo ella finalmente. «Todo el tiempo que necesites», dijo Bruno. «Pero, Amalia...» Bruno tomó sus manos entre las suyas. «No voy a desaparecer esta vez, lo prometo», mientras ella bajaba del auto, sintiéndose como si hubiera entrado en una dimensión alternativa. Amalia no notó a una mujer elegante observándolos desde el otro lado de la calle. Carla Mota, su antigua compañera de universidad y actual diseñadora senior del estudio donde trabajaba, Carla, que años atrás la había acusado falsamente de plagio, arruinando sus posibilidades de una beca completa. Carla, cuyos ojos ahora brillaban con un interés malicioso al ver a Amalia bajando del auto de un hombre que, incluso a distancia, reconocía inmediatamente. «Bruno Carvalho», murmuró para sí misma, con una sonrisa calculista. «Esto va a ser muy interesante». Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para Amalia. La prueba de ADN, realizada discretamente en una clínica privada, confirmó lo que sus instintos ya le gritaban. Frederico era hijo de Bruno. La comprobación científica solo solidificó una verdad que, de cierta forma, siempre había estado allí, en las cejas ligeramente arqueadas del niño, en la forma de su mentón, en la manera como sus ojos se iluminaban cuando algo lo fascinaba. «¿Cómo se lo decimos?», preguntó Amalia sentada en la pequeña sala de su apartamento, el sobre con los resultados de la prueba abierto sobre la mesa de centro. Bruno, de pie junto a la ventana, observaba caer la noche sobre Campinas. «No tengo experiencia con niños, pero creo que necesitamos ser honestos sin abrumarlo con detalles complejos. Él siempre ha querido un padre», confesó Amalia,
jugando nerviosamente con el borde de su blusa. A veces me pregunta por qué otros niños tienen dos padres y él solo tiene una madre. ¿Qué le respondes? Que existen muchos tipos diferentes de familias, que algunos niños tienen dos padres, otros tienen dos madres, algunos son criados por abuelos. Ella dudó. Y que su padre no sabía de él, pero que si lo hubiera sabido, lo habría amado mucho. Bruno se sentó a su lado, sus manos grandes y cálidas envolviendo las de ella. Eso no era mentira, Amalia. Si yo hubiera sabido, habría estado allí desde el primer día. El silencio que siguió fue pesado, cargado de posibilidades no realizadas, de años perdidos que nunca podrían recuperarse. Finalmente, Amalia habló. Creo que deberíamos decírselo este fin de semana. Podemos hacer algo especial, quizás un picnic en el parque, un ambiente ligero, sin presión. Bruno asintió, una sonrisa cautelosa iluminando su rostro. Me gustaría eso. La decisión estaba tomada, pero la vida tenía otros planes. A la mañana siguiente, Amalia llegó al estudio de diseño para encontrarse con una atmósfera extrañamente tensa. Los colegas la miraban de reojo, susurrando entre sí, deteniéndose abruptamente cuando ella se acercaba. «Erika, ¿qué está pasando?», preguntó Amalia, colgando su bolsa. «Carla está esparciendo rumores sobre ti», susurró Erika, verificando que no las estuvieran observando. «Dijo que te vio bajando del auto de Bruno Carvalho, el Bruno Carvalho, CEO de la CDI». Amalia sintió que el estómago se le hundía. «¿Y qué?». «Ella está insinuando que estás durmiendo con él para conseguir ventajas», dijo Erika, claramente incómoda. También mencionó algo sobre un pasado en la universidad. Antes de que Amalia pudiera procesar completamente la información, la puerta de la sala de reuniones se abrió y Renato, el director del estudio, los llamó. «Personal, reunión en 5 minutos. Tenemos un anuncio importante». Carla pasó junto a Amalia con una sonrisa presuntuosa, susurrando al acercarse. «Espero que hayas disfrutado trabajando aquí». La sala de reuniones estaba llena, un clima de expectativa flotando en el aire. Renato, generalmente relajado, parecía nervioso mientras esperaba a que todos se acomodaran. «Como algunos de ustedes ya deben haber escuchado, tenemos una gran novedad», comenzó. «Nuestro estudio ha sido seleccionado para un proyecto en asociación con Carvalho Design and Innovation. Es una oportunidad increíble que puede abrir puertas para todos nosotros». Un murmullo animado recorrió la sala. La CDI era conocida por transformar carreras, por elevar pequeños estudios al estrellato del diseño. «Para supervisar personalmente este proyecto», continuó Renato, «tendremos el privilegio de recibir un consultor especial de la CDI que trabajará directamente con nosotros durante los próximos días». Las puertas se abrieron y Bruno entró, vestido con un traje perfectamente cortado que lo hacía parecer aún más imponente. Su mirada recorrió la sala rápidamente, deteniéndose brevemente en Amalia antes de asumir una postura profesional. «Buenos días a todos, soy Bruno Silva, consultor de la CDI», dijo, sonriendo educadamente, pero sin calidez. «Estoy ansioso por trabajar con este equipo talentoso». Amalia sintió que la sangre se le helaba en las venas. Bruno había dicho que era el CEO de la empresa, no un simple consultor, y ahora estaba allí, en su lugar de trabajo, usando el nombre Silva, en 1900 lugar de Carvalho. ¿Qué estaba planeando? Los murmullos a su alrededor aumentaron. Carla, sentada al otro lado de la mesa, parecía confundida e irritada. Claramente esto no era lo que ella esperaba. La reunión continuó con Bruno discutiendo el proyecto, una campaña revolucionaria para una empresa de tecnología sostenible. Hablaba con autoridad y visión, impresionando visiblemente a todos en la sala. Cuando terminó, Renato anunció: «Bruno trabajará con un equipo reducido inicialmente. Carla, como nuestra diseñadora senior, liderarás el grupo principal». Carla prácticamente se hinchó de orgullo. «Será un honor. También incluiremos a Lucas en fotografía, Daniela en producción y...». Bruno consultó una lista, fingiendo considerar los nombres. «A Amalia en la concepción artística». El rostro de Carla
se contorsionó en desagrado. Con todo el respeto, creo que tenemos diseñadores más experimentados para la concepción artística. He visto el portafolio de Amalia, respondió Bruno con calma. Ella tiene exactamente la sensibilidad que necesitamos para este proyecto. Cuando la reunión terminó, Amalia permaneció sentada, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Bruno se acercó mientras los demás salían, inclinándose como si estuviera haciendo una pregunta profesional. «Lo siento por no haberte avisado», murmuró. «Surgió de última hora y pensé que sería una buena oportunidad para ti». «¿Qué está pasando, Bruno?», dijo Amalia en voz baja, pero sus ojos revelaban su confusión. «¿Por qué te presentas como consultor? ¿Y por qué me elegiste para el equipo?» «Porque lo mereces, Amalia. Tu trabajo es extraordinario», dijo él mirando alrededor para asegurarse de que no los estuvieran observando. «En cuanto a lo demás, es complicado. Prometo explicártelo todo más tarde». Antes de que ella pudiera insistir, Carla se acercó, su sonrisa falsa apenas ocultando su irritación. «Bruno, estoy ansiosa por mostrarte mi portafolio completo. Estoy segura de que quedarás impresionado». «Estoy seguro de que sí, Carla», dijo Bruno, manteniendo un tono profesional. «¿Por qué no comenzamos nuestra primera reunión de equipo en una hora? Así todos tendrán tiempo de organizar sus materiales». La tensión en el estudio era palpable durante todo el día. El equipo seleccionado se reunió en una sala separada, donde Bruno dirigió una sesión de lluvia de ideas. Era un líder nato, inspirador, atento, capaz de extraer lo mejor de cada persona. Amalia observaba fascinada cómo equilibraba autoridad y humildad, creando un ambiente donde todos se sentían valorados. Todos, excepto Carla, que parecía cada vez más irritada con la atención que Bruno le daba a las ideas de Amalia. «Estos dibujos son muy básicos», comentó ácidamente cuando Amalia presentó sus conceptos iniciales. «Estamos tratando de impresionar a la CDI, no de crear un libro infantil». Bruno arqueó una ceja. «De hecho, creo que el concepto de Amalia es bastante sofisticado. La simplicidad aparente esconde capas de significado que se alinean perfectamente con la filosofía de la empresa cliente». El resto de la semana siguió el mismo patrón. Bruno descubriendo el talento de Amalia, Carla sabotando sutilmente su trabajo y una tensión creciente que amenazaba con estallar en cualquier momento. El viernes, Bruno anunció que el equipo de la CDI visitaría el estudio el lunes para una presentación preliminar. Todos debían preparar sus materiales durante el fin de semana. «Finalmente podré conocer al famoso Bruno Carvalho», comentó Carla en voz alta, lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. «Espero que él reconozca el talento genuino cuando lo vea». Amalia intercambió una mirada rápida con Bruno, que mantuvo una expresión neutral. ¿Qué estaba planeando? El sábado, mientras Amalia trabajaba en sus dibujos en casa, Federico jugaba en la alfombra de la sala, conversando animadamente con Bruno, que había aparecido para discutir el proyecto, una excusa para pasar más tiempo con su hijo. «Mira, hice un dibujo de tu oficina», decía Fred, mostrando orgullosamente una hoja coloreada con ventanas gigantes y plantas que crecían dentro de las paredes. «Es increíble, Fred», dijo Bruno, fascinado por la imaginación del niño. «Eres un artista talentoso como tu madre. Mamá dice que dibujar es como magia, que piensas en algo que no existe y lo haces aparecer en el papel». Bruno miró a Amalia, que los observaba con una mezcla de ternura y nerviosismo. Todavía no le habían dicho a Fred sobre la paternidad. El momento nunca parecía adecuado, especialmente con toda la atención en el trabajo. «Amalia», dijo Bruno de repente, «¿puedo hablar contigo en la cocina por un momento?» Cuando estuvieron solos, él parecía serio. «No podemos posponerlo más, necesitamos decírselo ahora». Amalia sintió que el corazón se le aceleraba. En medio de todo este caos en el trabajo, «Especialmente ahora», dijo Bruno, pasando una mano por su cabello, un gesto que ella comenzaba a reconocer como señal de nerviosismo. «El lunes, todo saldrá a la luz. ¿Quién soy realmente? Lo que estoy haciendo en el estudio».
Fred necesita escuchar la verdad de nosotros antes de que la escuche de otra persona. Amalia sabía que él tenía razón. ¿Cómo lo hacemos? Con honestidad y amor. Volvieron a la sala, donde Federico continuaba dibujando, ajeno a la conversación que cambiaría su vida. Fred, cariño, necesitamos hablar contigo sobre algo importante, comenzó Amalia, su voz suave pero firme. El niño levantó la mirada de su dibujo, instantáneamente atento al tono serio de su madre. ¿Es algo malo? No, amor, es algo diferente. ¿Recuerdas cuando me preguntaste sobre tu padre, sobre por qué nunca ha estado con nosotros? Fred asintió. Sus ojos castaño claros se agrandaron. Dijiste que él no sabía que yo existía. Eso es correcto. Y sabes, a veces la vida nos prepara sorpresas maravillosas. Amalia respiró hondo, buscando coraje. Bruno no era solo nuestro vecino y mi colega de trabajo. Él es tu padre. El silencio que siguió parecía interminable. Fred miraba de Bruno a su madre, procesando la información con una intensidad sorprendente para un niño tan joven. ¿Cómo lo sabes?, preguntó finalmente, su vocecita seria. Bruno intervino con gentileza. Tu madre y yo nos conocimos hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras. Luego nos perdimos el uno del otro. Yo no sabía que ella estaba esperando un hijo, y ella no pudo encontrarme para decírmelo. Pero ahora nos hemos encontrado, y eso es el mayor regalo que podría recibir. La voz de Bruno falló ligeramente. Desde que te conocí, Fred, he sentido una conexión especial. Ahora sé por qué. Fred permaneció en silencio por unos instantes más, sus pequeños dedos tamborileando en el dibujo frente a él. Luego miró directamente a Bruno. ¿Puedo llamarte papá? La simplicidad de la pregunta golpeó a Bruno como una ola. Lágrimas que ni siquiera sabía que estaba conteniendo escaparon de sus ojos. Me encantaría eso. Sin previo aviso, Fred se lanzó a los brazos de Bruno, abrazándolo con toda la fuerza que sus pequeños brazos permitían. Sabía que serías un buen padre, dijo Fred, con una seguridad que dejó a Bruno sin palabras. Amalia observaba la escena con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, su corazón a punto de estallar de emoción. Años de preocupación, de noches solitarias preguntándose si había tomado las decisiones correctas, parecían disiparse ante la pura alegría de ese momento. El resto del fin de semana transcurrió en una burbuja de felicidad cautelosa. Los Johnsons tres hicieron el tan planeado picnic en el parque, ahora como una familia oficialmente reconocida. Fred, adaptable como solo los niños pueden serlo, parecía florecer con la presencia constante de Bruno, bombardeándolo con preguntas sobre todo, desde su trabajo hasta si sabía andar en bicicleta sin rueditas. El domingo por la noche, mientras Fred dormía, exhausto después de un día entero de aventuras, Bruno y Amalia se sentaron en el balcón del pequeño apartamento, observando las luces de la ciudad. Lo aceptó todo con tanta naturalidad, comentó Amalia, aún maravillada. Los niños tienen una percepción que los adultos perdemos, respondió Bruno, sus dedos jugando distraídamente con los de Amalia. El lunes será un gran día. Estoy nerviosa, admitió ella. Carla no va a aceptar fácilmente ser expuesta, y el resto del equipo confía en mí. Todo se resolverá, dijo Bruno, besando suavemente su mano. Y no importa lo que pase, estaremos juntos. A la mañana siguiente, el estudio estaba en efervescencia. La noticia de que el propio Bruno Carvalho vendría personalmente a evaluar el proyecto había dejado a todos nerviosos. Carla circulaba por la sala de reuniones, verificando obsesivamente cada detalle de la presentación. ¿Dónde está Amalia?, preguntó Renato revisando el reloj. El equipo de la CDI llega en 10 minutos. Probablemente está atrasada, como siempre, dijo Carla con desdén. No te preocupes, tengo todo bajo control. En ese momento, Amalia entró apresuradamente cargando una carpeta de dibujos. Disculpen el retraso, tuve un problema con la niñera. ¡Qué sorpresa!, murmuró Carla. Bruno, que había estado organizando algunos documentos en un rincón de la sala, se acercó. Todos listos.
El equipo de la CDI acaba de llegar a la recepción. El nerviosismo era palpable mientras todos ajustaban sus posturas, verificaban corbatas y blusas, preparándose para impresionar al poderoso CEO. Las puertas se abrieron y Enrique, el asistente personal que Amalia había conocido brevemente el fin de semana, entró primero. Buenos días a todos. Gracias por la hospitalidad esta mañana. Voy directo al punto. Nuestro CEO está muy interesado en el trabajo que han desarrollado. Carla dio un paso al frente, exhibiendo su sonrisa más profesional. Estamos ansiosos por presentar nuestros conceptos al señor Carvalho. Enrique la miró con una expresión neutral. Excelente. Comencemos entonces. Hizo un gesto hacia la puerta. Señor Carvalho, podemos iniciar. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada, expectantes. Para el shock general, nadie entró. En su lugar, Bruno caminó hacia la cabecera de la mesa, quitándose el gafete de consultor y guardándolo en el bolsillo. Buenos días a todos. Como algunos de ustedes ya deben haber sospechado, soy Bruno Carvalho, CEO de la CDI. Pido disculpas por la pequeña representación, pero tenía un propósito específico. El silencio atónito que siguió fue roto solo por el sonido de Carla, dejando caer su bolígrafo. ¿Tú? Ella logró decir finalmente. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Me gusta conocer personalmente los estudios con los que trabajamos, explicó. Bruno con calma. Ver la dinámica real, no solo lo que me mostrarían sabiendo quién soy. Y debo decir que he aprendido mucho esta semana. Él se volvió hacia el equipo reunido. He visto un talento extraordinario aquí. Compromiso, creatividad, trabajo en equipo. Pero también he visto algo perturbador. Bruno hizo una señal a Enrique, que encendió el proyector. En la pantalla aparecieron correos electrónicos de Midversis Carla a varios miembros del equipo, todos conteniendo comentarios despectivos sobre Amalia, insinuaciones sobre su relación con Bruno y, lo más impactante, instrucciones para ignorar sus ideas independientemente de su calidad. Esto es una invasión de la privacidad, protestó Carla, su rostro rojo de ira y vergüenza. No lo es, corrigió Bruno. Es una investigación corporativa legítima cuando tenemos evidencia de sabotaje y acoso en el ambiente de trabajo. Hizo clic para pasar al siguiente slide, mostrando documentos de la época de la universidad, incluyendo los dibujos originales que ella había creado y que Carla había presentado como suyos, resultando en la acusación de plagio contra Amalia. Esto no es un comportamiento aislado, señora Mota. Tiene un historial de apropiarse del trabajo de otros y de sabotear carreras que considera una amenaza. Renato parecía impactado. Carla, ¿es esto cierto? ¿Están conspirando contra mí?, gritó ella señalando a Amalia. Ella está durmiendo con él. Es obvio que esto es favoritismo. Mi relación personal con Amalia comenzó mucho después de haber visto su trabajo, respondió Bruno con frialdad. Y para aclarar, sí, tenemos una relación, que hemos declarado formalmente al Departamento Jurídico de la CDI para evitar cualquier conflicto de intereses. Nuestra relación no ha influido en mi evaluación profesional de su talento. Se volvió hacia Renato. Como CEO de la CDI, no puedo dictar la política interna de su estudio, pero puedo decidir con quién mi empresa hace asociaciones. Y nos negamos a trabajar con profesionales que practican el sabotaje, el acoso y el robo de propiedad intelectual. El silencio en la sala era ensordecedor. Carla parecía haberse encogido, su arrogancia habitual reemplazada por una expresión de pánico. «No puedes hacer esto», susurró. «Mi reputación». «Tu reputación es el resultado de tus propias acciones», respondió Bruno. «Renato, la decisión final es tuya, pero ten en cuenta que la CDI solo continuará con esta asociación si se implementan cambios significativos». La reunión terminó en un clima tenso. Carla fue escoltada por Renato para una conversación privada, mientras el resto del equipo permaneció en estado de shock, procesando lo que acababa de ocurrir. Amalia estaba paralizada en su silla, incapaz de creer en la forma en que Bruno había expuesto años de injusticia en cuestión de minutos. Parte de ella se sentía vindicada, otra parte
preocupada por las consecuencias de tener su relación personal con Bruno revelada en el ambiente profesional. ¿Estás bien?, preguntó él acercándose cuando se quedaron solos. No lo sé, respondió con honestidad. Es mucha información para procesar. Lo sé. Fue intenso, pero no podía permitir que ella siguiera sabotándote. No cuando finalmente tengo la chance de corregir un error del pasado. Amalia levantó la mirada hacia él. ¿Qué error? No estar allí cuando más me necesitaste. No estar allí para ver a Fred nacer, dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras. La voz de Bruno estaba cargada de emoción. No puedo recuperar esos momentos, pero puedo garantizar que ustedes dos nunca más enfrenten injusticias o dificultades solos. Antes de que Amalia pudiera responder, la puerta se abrió y Enrique entró discretamente. Bruno, siento interrumpir, pero hay una situación que requiere tu atención. Vera Mendoza está en la recepción, bastante agitada. Al parecer, Débora le contó sobre tu desaparición. Bruno suspiró profundamente. Era inevitable, supongo. Pídele que espere en la sala de conferencias. Estaré allí en un minuto. Cuando Enrique se fue, Bruno se volvió hacia Amalia. Vera es nuestra principal inversora y tiene expectativas sobre mi vida personal que involucran a su hija Débora. El matrimonio arreglado del que mencionaste, concluyó Amalia sintiendo un nudo en el estómago. Exactamente. Creo que es hora de cerrar definitivamente ese capítulo. ¿Vas solo? Estoy seguro. Pero tú y Fred son mi familia. Ahora, no hay nada más personal que eso. En la sala de conferencias, una mujer elegante de unos 60 años caminaba de un lado a otro. Al ver a Bruno entrar, su rostro se arrugó en desaprobación. Finalmente, ¿dónde has estado? Débora está devastada. Simplemente desaparecer así, sin explicaciones, cuando la boda es en 2 meses. Vera, dijo Bruno con calma, no habrá boda. Nunca estuve de acuerdo oficialmente con esto y tú lo sabes. Tonterías. Todo ya está arreglado. Las invitaciones, el buffet, el contrato prenupcial que protege los intereses de ambas empresas. No me casaré con Débora. De hecho, dijo Bruno haciendo una pausa, me gustaría que conocieras a Amalia Cruz, madre de mi hijo Frederico y la mujer con la que pretendo construir una vida. El shock en el rostro de Vera habría sido casi cómico en otras circunstancias. Sus ojos recorrieron a Amalia de arriba a abajo, evaluando su ropa sencilla, su postura incómoda. ¿Esto es alguna clase de broma? No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida, respondió Bruno, su voz firme. Siempre he estado agradecido por la inversión que hiciste en la CDI en los primeros años, Vera, pero eso no te da derecho a dictar mi vida personal. Ingrato. Después de todo lo que hice por ti, te saqué de la nada, convertí a un huérfano sin nombre en alguien respetable, y ahora estoy tomando mis propias decisiones, interrumpió Bruno manteniendo la calma. Si deseas retirar tu inversión de la CDI, lo entenderé perfectamente. Estoy seguro de que nuestro departamento financiero puede organizar la recompra de tus acciones por un valor justo. Vera palideció. Las acciones de la CDI habían cuadruplicado su valor desde su inversión inicial. Vender ahora sería extremadamente lucrativo, pero también significaría perder cualquier influencia en la empresa en ascenso. Te arrepentirás de esto, siseó, tomando su bolso. Nadie rechaza a mi hija impunemente. Cuando la puerta se cerró, detrás de ella, Amalia finalmente soltó la respiración que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Lo siento por eso, dijo Bruno, pareciendo genuinamente arrepentido. Vera siempre ha sido intensa. Ella tiene razón. En una cosa, comentó Amalia suavemente. Soy una completa desconocida, una madre soltera sin conexiones ni estatus. No tengo nada que ofrecer excepto a mí misma y a Fred. Bruno sostuvo su rostro entre sus manos, mirándola profundamente a los ojos. Y eso es todo lo que siempre he deseado. Alguien que me vea como soy, no como el huérfano que triunfó o el CEO exitoso. Alguien que me ame por el hombre que soy, no por lo que puedo proporcionar. Esto es mucho cambio en poco tiempo, dudó Amalia. ¿Estamos seguros de que estamos listos?
La vida rara vez nos pregunta si estamos listos antes de lanzarnos nuevas aventuras, sonrió Bruno. Pero si estamos juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. 3 meses después, la sede de la CDI en Campinas inauguró una nueva área, el Departamento de Diseño Conceptual, liderado por Amalia Cruz. La nueva posición le permitía trabajar en horarios flexibles, equilibrando su carrera con las necesidades de Fred, que ahora asistía a una de las mejores escuelas de la ciudad, a solo 5 minutos de su nueva casa. Bruno había vendido su apartamento de lujo y juntos compraron una casa espaciosa con un gran jardín donde Fred podía jugar, un taller soleado para que Amalia trabajara en sus proyectos personales y un estudio para Bruno, que le permitía trabajar desde casa siempre que fuera posible. Una tarde soleada de domingo, mientras Bruno y Fred construían una casa en el árbol en el patio trasero, Amalia los observaba desde el balcón, su cuaderno de dibujos en el regazo, trazando los contornos de la escena frente a ella. Padre e hijo, tan parecidos en la forma en que inclinaban la cabeza cuando estaban concentrados, en cómo fruncían el ceño al tratar de resolver un problema. «Mamá, ven a ver», llamó Fred emocionado. «Papá construyó una plataforma especial para que dibujes aquí arriba». Amalia sonrió guardando el cuaderno y caminó hacia el árbol. Vio a Bruno extendiendo la mano para ayudarla a subir, sus ojos encontrando los de ella, con una intensidad que la hizo sentir como si el tiempo se detuviera. «El futuro», dijo Fred, ahora asomado a la ventana de la casa del árbol. «Desde aquí se puede ver el futuro». «¿El futuro?», rió Amalia aceptando la mano de Bruno para apoyarse mientras subía los escalones. «Sí», confirmó el niño, sus ojos brillando de emoción. «Papá dijo que si miras bien lejos desde lo alto de un árbol, puedes ver a dónde vas a llegar». Bruno abrazó a los dos cuando llegaron a la plataforma rústica pero sólida, tan sólida como el amor que habían construido, transformando encuentros accidentales en un hogar, segundas oportunidades en nuevos comienzos. «¿Y qué ves en el futuro, Fred?», preguntó Bruno desordenando cariñosamente el cabello de su hijo. El niño señaló hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse en tonos dorados y rosados. «Nosotros tres, juntos para siempre». Amalia apoyó la cabeza en el hombro de Bruno, sintiendo su brazo fuerte envolviéndola. «Me gusta esa visión», susurró. «Yo también», respondió él besando suavemente su frente. «Yo también».